Isabel Cuervo conduce esta cobertura especial. Países en donde los gobiernos son totalitarios y la incidencia de su inmensa fortuna. Y en este refugio de la frontera norte de Costa Rica, según Migración Colombia, 550.000 venezolanos. La ex fiscal general de Venezuela, Isabel Cuervo, está aquí. ¿Cómo va a ser la posición del gobierno de Iván Duque? Cientos de colombianos provenientes de todos los rincones de Estados Unidos. ¿Colombia sería clave en la democratización de Venezuela? Nuevamente plagado de siembras de coca. Los colombianos en el exterior también pudieron ejercer su derecho a elegir. La Cancillería de Colombia, más de 800.000 colombianos. ¿Cómo pueden manipular a países como Colombia y Venezuela? Cientos de manos solidarias continúan trabajando. ¿Es real esa incidencia del gobierno cubano? Este sistema democrático Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo, lo prometido es deuda. Hoy vengo a actualizarles información sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Estos fueron los resultados proclamados por las autoridades electorales en Brasil el pasado domingo 29 de octubre de 2022. En pantalla tienen lo que yo publiqué con el 99% de los votos escrutados, pero con el 100% de los votos escrutados, Luis Ignacio Lula da Silva tuvo el 50.9% y Jair Bolsonaro el 49.1%, menos de un 2% de diferencia entre el candidato del Partido de los Trabajadores y el del Partido Liberal. Y esto es lo que se vive hoy en las calles de las principales ciudades del gigante del sur, Brasil. Miren ustedes. Pessoal, a polícia militar acabou de chegar aqui, pediram o microfone. Vamos ver o que é que eles vão falar. Som, teste. Pessoal, é o seguinte, nós estamos no mesmo lado. Nós estamos junto com vocês. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil desde el pasado domingo? Bueno, que los militares en este momento, lo que ustedes tienen en pantalla, se reporta desde dentro de Brasil que los militares se unen a esas manifestantes o a esas manifestaciones pro intervención y afirman que precisan o necesitan aguantar firmes durante las primeras 72 horas de paralización para que el presidente pueda tomar providencias. ¿Qué significa eso? Lo vamos a desarrollar a lo largo del programa de hoy. Brasileños exigen al ejército, ahí los tienen, de Brasil, la intervención federal establecida en la Constitución, nos informan también desde Brasil, una de mis fuentes. Intervención federal, gritan ahí Corea, el pueblo, ustedes lo están viendo, lo están escuchando y les decía que es una de mis fuentes dentro de Brasil que me informa en este momento, pues ha estado tratando de publicar más información, me ha enviado también vía interna más información, pero es difícil la conexión en Brasil, lo vamos a explicar también a lo largo del programa con mis invitados. Intervención federal que está establecida en la Constitución. ¿Así será? Bueno, vamos a ver. Jair Mesías Bolsonaro es un militar retirado y político brasileño, presidente de el Brasil. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero de 2019 y ha sido descrito
como un político ultraconservador y de extrema derecha por varios medios hegemónicos de comunicación, aunque el propio Jair Bolsonaro se ubica como centro derecha. Fue diputado federal de 1991 al 2019, por años de los más votados, diputados de los más votados. Durante su presidencia se opuso a las medidas de cuarentena y al cierre económico del país. Es un amplio oponente también de la eutanasia y el aborto y tiene una posición proclive a la dictadura militar de 1964. Es un férreo crítico de la izquierda radical y afirma que el libre mercado es la madre de la libertad. Durante su presidencia, que aún no termina, se ha ocasionado un crecimiento económico y un repunte de los mercados, con una recuperación del valor de las acciones locales y del real, la moneda del Brasil. Según analistas experimentados y consultados, esto se debe a la confianza que los inversores tienen en la orientación económica del presidente Jair Bolsonaro. Por su parte, Luis Ignacio Lula da Silva, obrero, metalúrgico, sindicalista y político brasileño, que ya fue presidente de este país en 2 ocasiones, en 2002 y en 2006, en marzo de 2016, en medio del escándalo de corrupción de Petrobras o Petrobras, muchas pronunciaciones, ahora se lo preguntaremos a los brasileros, que es la operación del Lava Jato, y 11 días después de su detención para ser interrogado por su supuesta participación, fue nombrado ministro de la Casa Civil. ¿Qué es eso? Pues jefe de gabinete de la presidencia. ¿Por quién? Por el gobierno de Dilma Rousseff. Algo visto, por supuesto, como una manera de obtener inmunidad judicial. Y así fue. El 12 de julio de 2017, Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción, argumentando un error técnico cometido por el juez del caso que procesó a Lula, el juez Sergio Moro. El 8 de marzo de 2021, uno de los jueces de la Corte Suprema, tan solo uno de los jueces de la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas contra Lula y de esa forma quedó libre y de esa forma también quedó pues autorizado para participar en estas elecciones presidenciales. Bueno, para entender lo que está sucediendo dentro de este gigante del sur, dentro del Brasil, en donde vemos a gran cantidad de pueblo en las calles negando el resultado electoral, camioneros bloqueando vías, muchedumbres alrededor de los cuarteles del ejército pidiendo intervención militar, ya lo vieron ustedes en esas imágenes, pues para ello he invitado a 2 colegas que están dentro del Brasil para que nos digan lo que ustedes ya saben, lo que los medios callan. Así que bienvenidos, Alfredo Besov, me dijo que correctamente era esa la pronunciación, y Werner Fluck. Así va que vamos a entrar a mis invitados. Bienvenidos, así que los presento. Alfredo Besov, periodista de amplia trayectoria en prensa, radio y televisión, y politólogo, conectado en este momento desde Brasilia, capital federal de Brasil y sede del gobierno del Distrito Federal, localizada en la región centro-oeste del país. Werner Fluck, periodista, columnista y analista político con posgrado en negocios, conectado en este momento desde Porto Alegre, estado de Río Grande do Sul, extremo sur de Brasil. Así que tenemos excelente representación y paso a preguntarles. Primero, Alfredo, ¿qué está ocurriendo en estos momentos en Brasilia y en otras principales ciudades de tu país? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de esta charla, de esta conversación y tener la oportunidad de llevar al mundo lo que se pasa hoy en Brasil, porque la media no está ahí de forma alguna mostrando lo que se pasa. Están mostrando los brasileños como si fueran los tipos piantados, totalmente sin razón. No, nosotros estamos peleando solo por una cosa básica, elemental, que es el derecho a la libertad.
Nosotros estamos en la calle y yo incluso estoy en la calle y voy en poquito me voy a la frente del cuartel general del ejército brasileño acá en Brasilia, porque no hubo una elección, hubo una toma de poder que es totalmente diferente. A cada día que pasa hay más indicaciones, hay más pruebas de que se fue una de las situaciones más terribles para la democracia en Brasil, en el mundo. Los tipos hicieron cosas como, por ejemplo, más de mil zonas electorales donde no hay ningún voto para Bolsonaro. Aunque tenemos manifestaciones de personas con videos grabados diciendo, no, yo voté acá, ¿dónde está mi voto? Entonces, es preciso, y yo te agradezco del fondo del corazón brasileño, que usted esté abriendo este espacio para que nosotros tenemos la oportunidad de decir claramente y sin trabas que lo que se pasa hoy en Brasil es que el pueblo brasileño está en la calle luchando por su libertad económica, religiosa, por su libertad de ir y venir, su libertad de la defensa. Ese tipo que llega ahora, que fue tido por gente de la izquierda latinoamericana como un delincuente, que corrompió hasta el tuétano a políticos, técnicos, burócratas y periodistas. Nosotros vivimos una situación, Isabel, que es asustadora, pero nosotros tenemos que estar en la calle luchando. ¿Estás completamente seguro? Bueno, vamos a darle la palabra a Werner a ver cómo lo ve él desde la locación en donde se encuentra, lejana de donde tú estás, Alfredo. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿De verdad lo piensas así también como periodista y especialista, pues también en economía y en comunicaciones? ¿Hubo fraude? ¿Eso es lo que piensas, Werner? Hola, Isabel Cuervo. Hola, Alfredo. Muchas gracias por esta oportunidad. Y sí, tú fuiste brillante en tu introducción, narrando la historia de Lula, de sus gobiernos pregresos, de los escándalos de corrupción que fueron los mayores de la historia. Solo en la Petrobras, nuestra petrolífera estatal, fueron recuperados más de cerca de $1.000 millones de personas que habían robado y en acuerdos con la justicia devolvieron esto. Solo lo que se consiguió identificar. Pero los prejuicios a la Petrobras suman más de 900.000 millones de reales, cerca de 200.000 millones de dólares solo en Petrobras, más millones y millones y miles de millones de dólares desviados en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, su sucesora del Partido de los Trabajadores, dinero desviado de bancos estatales, de otras empresas estatales, de obras públicas superfaturadas, prejuicios de nuestro dinero enviado a dictaduras de Latinoamérica como Venezuela, Cuba. Entonces, lo mejor escándalo de corrupción de la historia ha vencido, porque nos parece todo este montante de dinero, que no es poco, es muy dinero, repito, lo mayor escándalo de la historia, está siendo empleado hasta hoy para corromper las instituciones, inclusive la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, que es compuesto por personas colocadas por Lula da Silva y por Dilma Rousseff, precisamente para facilitar su retorno al poder. Tal vez esta sea la síntesis de lo que se pasa en Brasil.
Este proceso electoral fue claramente fraudado, las pruebas son inúmeras, a cada instante surgen nuevas y nuevas pruebas. Antes de los días de la elección, tanto de primer turno como del segundo turno, antes, durante la campaña electoral, ya había mucha injusticia practicada por la Corte Electoral, perjudicando la campaña de Jair Bolsonaro y favoreciendo la campaña de Lula da Silva. Hubo inúmeras irregularidades, arbitrariedades inconstitucionales, ilegales, pero no hay nadie en Brasil que pueda impedir a los ministros de Suprema Corte de hacer lo que están haciendo. No hay. La competencia para cohibir las inconstitucionalidades de la Suprema Corte sería del Senado Federal. Pero y estoy poniendo, y permíteme, hago un inciso, imágenes para que la gente vaya viendo cómo están también las calles de Río de Janeiro, enfrente del Comando Militar del Sudeste. Miren ustedes. Millones de personas por todo el país están en las calles. Millones de personas por todo el país, es lo que me han hecho llegar mis fuentes, y ustedes como fuentes principales también allí, pues me lo están confirmando, y lo están confirmando en este momento en este programa para que la gente se entere de lo que realmente está pasando. Tengo que aclarar que estas imágenes no son de hoy, me las hicieron llegar el día de ayer. Así que bueno, ahí las tienen en pantalla, Río de Janeiro, enfrente del Comando Militar del Sudeste. Entonces, Werner, ¿tú también eres proclive a creer que hay fraude? Sí, por supuesto, sí. Las evidencias son muchas. Alfredo ha mencionado una de las evidencias. Hay más de 1000 urnas donde Bolsonaro tuvo 0 votos. Eso es imposible. 300 votos, 400 votos a Lula y 0 a Bolsonaro. Esto es imposible. Y hay más de 1000 urnas en que esto ocurrió. No es posible. Entonces es una de las evidencias. Existen muchas otras más. Entonces, ¿por qué rápidamente declararon que las elecciones las había ganado Lula? Alfredo. Es una preocupación con la, digamos así, siendo muy educado, con hacer las cuentas al quien le paga. Lo que se pasa es que nuestra justicia electoral es una broma, es algo increíble, y que a ustedes que viven en otros países no puede tener idea. Nuestro tribunal electoral tiene 3 ministros que vienen de la Suprema Corte. Acá en Brasil los ministros de la Suprema Corte no son jueces, son ministros. Pero entonces pregunto, ¿por qué funcionaron cuando le dieron la victoria a Bolsonaro y no funcionan ahora? Porque había otra composición. Había una otra composición, y cuando llega Bolsonaro al poder, Bolsonaro llegó sin tener respaldo. La izquierda estaba totalmente abajo, no tenía representatividad. Si yo fuera candidato, tal vez pudiera ser presidente en 2018. Porque la izquierda estaba totalmente derrubada, llena de denuncias de corrupción, de robos, de asesinato, de persecución y todo más. Pero acá en Brasil, en mi opinión, peor que el activismo de la justicia es el activismo de la media. En nuestro país, la media es la estructura de poder que da guarida, que da respaldo, que protege a todas las otras situaciones anormales. Voy a decir algo para ustedes saber, y también ustedes, la diferencia acá en Brasil fue chica, pero sigue el mismo modo que aconteció en otros países. Mira bien
que Lula ganó con 5,8, 5,9. Pero en Venezuela, en la última elección, Maduro ganó con 50,66. Petro ganó en Colombia con 50,44. Y en Perú, la victoria de este Piantao, no sé cómo se habla, que yo tengo que ser educado, que usted es una dama, entonces tenemos que ser educados. Pero Pedro Castillo se gana la elección con 50,2. Mira que es siempre una diferencia muy corta, muy chica. Sí, y lo he informado varias veces a la audiencia aquí mismo por este canal, porque es notable el parámetro que se repite y se repite. El pueblo o los votantes divididos absolutamente en dos, en 50-50. Las diferencias de puntos porcentuales son mínimas. En este caso, en Brasil son de menos de 2 puntos porcentuales la diferencia entre Lula y Bolsonaro. Repetido también en las elecciones que usted acaba de nombrar perfectamente en Colombia, en Perú, en Venezuela viene ocurriendo reiteradamente. ¿Es un modus operandi entonces? Sí, es el modelo. En Argentina, cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganan las elecciones, también fue muy cerca. Pero voy a decir alguna cosa que Werner habló acerca de las inversiones brasileñas en las dictaduras. Mira ustedes que el Brasil bancó dinero para Cuba y ustedes saben cuál fue la garantía que el gobierno cubano le dio al Brasil. ¿Ustedes tienen idea? Puros. Puros, charuto. Tabaco. Eso fue tabaco. Sí. Que yo llamo de puro porque es una forma como... Sí, así sí. Porque yo lo trago. Los préstamos, la inversión fue garantizada por tabaco, por puro. Mira, es una cosa totalmente asustadora. Sí, claro, esa es la forma de negociar, bueno, lo que está a la luz pública, ¿no? De negociar entre estas cúpulas de poder totalmente corruptas y dictatoriales como la de Cuba, la de Venezuela y, bueno, la de Lula en su momento también en Brasil. Brasil ya probó a Lula 2 veces, ya saben lo que ocurre, saben que fue procesado, sabe que se libró de esa cárcel también por un fallo técnico sencillamente, no porque no fuese corrupto, y bueno, vuelve el pueblo y lo escoge. Ustedes tienen sus dudas y están dando sus razones. Werner, Jair Bolsonaro aceptó los resultados electorales entregados por ese organismo electoral. No, ¿o no? No aceptó, no aceptó. Pero hay un gran dilema y gran curiosidad acerca de la posición, del posicionamiento del Bolsonaro. Bolsonaro ayer hace hecho un pronunciamiento en que pidió a los camioneros que no trancasen las vías, que no dificultasen los transportes para no impactar en la economía, no perjudicar a las personas y que agisen dentro de la ley. Pero dice también que las manifestaciones son legítimas, diciendo las entre líneas, sigan con las manifestaciones. También dice que vivimos una elección muy injusta y que nos dejó triste a todos, y no estamos conformados con el resultado. Él también no está, pero al mismo tiempo, respetando la Constitución y las leyes, Bolsonaro autorizó el inicio del proceso de transición de gobierno. Es algo paradoxal, pero
Exactamente, algo paradójico, y por eso es muy importante preguntarlo a expertos en periodismo como ustedes y en comunicaciones dentro de Brasil, porque hay mucha mala información allá afuera y por eso estamos haciendo este ejercicio no solamente periodístico y de deber de informar, sino democrático. Es nuestro deber estar informando todas aquellas cosas que se tergiversan desde los medios hegemónicos de comunicación. Miren ustedes, antes de que sigas, Werner, si me lo permites, yo quiero mostrar lo que están y cómo lo están vendiendo afuera los medios hegemónicos de comunicación. Miren cómo lo titula El País de España, discurso de Jair Bolsonaro tras perder las elecciones de Brasil. Y lo ruedo para las personas que aún no han visto este momento en que Jair Bolsonaro rompió el silencio después de muchas horas de no hablar, de no hacer ningún tipo de declaración, después de que se hubiese dado el resultado por parte de los organismos electorales de Brasil. Escuchen. Enquanto presidente da República, esse cidadão. Y voy traduciendo para los hispanoparlantes como nosotros, como el presidente de la República y como un ciudadano, seguiré cumpliendo la Constitución. Todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. Es un honor ser un líder de millones de brasileros. Aún enfrentando todo el sistema. Superamos una pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre me han llamado antidemocrático. Pero a diferencia de mis oponentes, siempre he jugado dentro de los límites de la Constitución. Nunca he hablado en contra de los medios ni de las plataformas de redes sociales. Las manifestaciones o las protestas pacíficas siempre serán bienvenidas. Siempre serán bienvenidas. Mas os nossos métodos não podem ser os... Pero nuestros medios no pueden ser los de la izquierda. Da izquierda, que sempre prejudicaram a população. Que siempre perjudicó al pueblo. Como invasão de propriedade. Invadiendo la propiedad privada. Destruição de patrimônio. E impidiéndole el derecho a vivir. Y cerceamiento dos derechos de ir y vir. Bueno, y se retiró inmediatamente sin contestar ninguna pregunta, no dio mayor declaración. Repetimos el video para que vean la entrada de Jair Bolsonaro. Esto fue lo que él dijo, no dijo más. Entonces, Werner, ¿no podemos interpretar esto como una aceptación de derrota? No. De forma alguna. Yo creo que hay una situación muy particular y muy importante que va a definir los rumos de lo que va a acontecer en Brasil, que es lo relatorio de las Fuerzas Armadas acerca de la elección. Las Fuerzas Armadas habían sido invitadas por la justicia electoral para acompañar el proceso electoral, fiscalizar las urnas electrónicas, fiscalizar el proceso de totalización de votos, todos los procesos. Y las Fuerzas Armadas detectaron una serie de vulnerabilidades o fallas o maneras de los procesos ser fraudado, de los votos ser burlados. Y presentaron sugestiones a la justicia electoral para que estos problemas pudiesen ser resolvidos y no hubiese riesgo de fraudes, pero la justicia electoral no aceptó estas sugestiones y encaminó la elección como
ya estaba programado para hacer. Bueno, las Fuerzas Armadas entonces limitaronse a fiscalizar el primer turno, el segundo turno, y após el primer turno no se manifestaron. La justicia electoral ordenó a que las Fuerzas Armadas presentasen su relatorio, pero dijeron no. Y dijeron, tenemos que aguardar el segundo turno para entonces presentarnos un relatorio completo. Bueno. O sea que ya hay denuncias el segundo turno y ya hay denuncias realizadas, ya hay denuncias interpuestas sobre irregularidades en las elecciones. Sí, muchas. Y las Fuerzas Armadas tienen conocimiento de lo que ocurrió. Ellas saben las fraudes que acontecieron, pero no se manifestaron oficialmente. Entonces, estamos aguardando a una ansiedad muy grande en todo el país, lo que las Fuerzas Armadas tendrán a presentar. Bueno, si las Fuerzas Armadas vienen con un documento en que comprueban las fraudes, algo tendrá que ser feito. ¿Y quién podrá hacer alguna cosa? Será la justicia electoral solamente. Okay. Pero la justicia electoral ya tiene demostrado que no tiene disposición, no pretende hacer nada, pretende consolidar la elección de Lula. Entonces habrá un impasse, un conflicto. ¿O qué las Fuerzas Armadas harán a partir de eso? ¿Irán impor a fuerza alguna solución o irán a aceptar la recusa de la justicia electoral? Esta es la duda que yo creo que en 2 a 3 días deberá ser esclarecida. Esa es la duda que está en este momento pues en el corazón de todos los brasileros, o por lo menos de los que votaron por Bolsonaro y que no quieren nuevamente a Lula. Y estamos viendo en pantalla a Porto Alegre, no estamos viendo a Río ni a Brasilia, estamos viendo imágenes. Yo estuve lá. Alegre. Ahí las pueden ver, estas imágenes me las enviaste tú, Werner, así que sabrás bien describir cómo está la situación allí. Bueno, ayer la manifestación fue muy grandiosa, muchas y muchas personas, como las imágenes lo muestran, pero hoy la policía estuvo presente a mando del gobernador de estado, que es adversario de Bolsonaro, para dispersar las personas. Más un gran número de personas ainda permanecen en el local. Hoy es un día de trabajo, mañana las personas trabajan también. Ayer fue un feriado aquí, los días de finados. Por eso las personas estaban libres para ir a las calles. Pero hoy es día normal de trabajo, mañana también. Más en fin de semana las personas pretenden retornar con más volumen y nuevamente tenemos grandes manifestaciones en el fin de semana, aguardando el posicionamiento de las Fuerzas Armadas. Los medios de comunicación en Brasil no muestran nada de eso. Hay 1 o 2 canales apenas. Sí, permíteme preguntarle un momento, Werner, permíteme, porque ahí tengo varias preguntas, 2 por lo menos. Claro. Una, Alfredo, explícame bien lo que nos acaba de introducir, esa temática que nos acaba de introducir Werner, de que hay que esperar 72 horas, según tengo entendido. Eso no existe, no hay. ¿Cómo es? No. Por favor, no hay nada cerca de 72 horas. 72 explícanos. Horas, no existe. Lo que se pasa hoy es que el presidente y el pueblo y el ejército están esperando que se cumpla toda la parte de los relatorios. No hay nada de 72 horas. Eso es una invención de la Mideia, de algunos activistas mismo de derecha conservadora, porque hay una diferencia entre periodismo y activismo. Y activismo, claro. Entonces yo soy periodista. Yo soy periodista, Werner también es periodista, ustedes también. Respeto profundamente a los activistas, hacen un papel fundamental, pero no se puede trabajar con una información que no sea verdadera. Otra cosa.
Así es. Entonces, a un momento, Alfredo, aclarar de una vez a los que están escuchando y viendo este programa, no existe aquello de que constitucionalmente se debe esperar 72 horas para que se proclame Bolsonaro y entonces algo puede pasar con las fuerzas militares. Falso, falso, y lo hemos ya confirmado aquí. Ok, entonces, ¿qué vía hay de solución para revertir, si es que es factible, las elecciones? Bueno, la Constitución, nuestra Constitución, tiene mecanismos legales para esta situación. Hay muchos mecanismos que no pasan por la justicia electoral. ¿Qué se pasa hoy? Es que el pueblo está en la calle y se quedará mañana, viernes, sábado, domingo, se quedará en la calle. ¿Cómo fue? Son millones de brasileños de todas las partes. Acá en Brasilia, para ustedes tener una idea, fueron cerca de 3 millones de brasileños que estuvieron acerca del cuartel general del ejército, la sede central, que se llama Fuerte Apache, acá en Brasilia. Entonces, la primera parte que se pasa es que hay una disputa de poder y una disputa de legalidad de los resultados. Hoy nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acreditar, de ver como posible que la victoria sea de Lula da Silva, porque Lula da Silva en ningún momento tuvo condiciones de llevar 100,000 personas para la calle. Nunca tuve eso. Lo que se pasa es que Lula da Silva es la voz del narcosocialismo en América Latina. Y usted viene de un país y usted tiene las informaciones tantas cuanto todos nosotros. Lo que se pasa es que la izquierda latinoamericana es hoy totalmente dominada, es totalmente comandada por el narcosocialismo. De México hasta Argentina. En todos los países lo que se pasa es que nuestros países, nuestras tierras, son dominadas por el narcosocialismo. Es una alianza entre el crimen organizado, entre la delincuencia y entre los tráficos. Esa triangulación todavía muchas personas no la entienden, pero está, yo creo que cada día más claro a la luz pública: narcotráfico y poder político, y obviamente robo electoral, por supuesto. Esa es la forma en que están volviendo, y bueno, ya han convertido totalmente rojo el mapa de Latinoamérica, con dos pequeñas excepciones. Así que entonces, Alfredo, ¿qué hay de cierto en aquello? Por supuesto, he recibido múltiples informaciones dentro de Brasil de que están atentando contra las comunicaciones, están alterando el derecho de ustedes a estar conectados a Internet. ¿Eso es cierto? ¿Falso? Explíquemelo, empezando por Alfredo, por favor. Es peor lo que usted habla. Nosotros vivimos un tiempo de miedo. Nosotros estamos viviendo un tiempo, Isabel, de autocensura, de protección a la vida. Nosotros estamos viviendo con miedo, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque Lula aseguró que hará lo mismo que hace Nicaragua y Cuba, un control de las redes sociales. Pero en este momento hay bloqueos, ¿no? Porque eso es lo que yo estoy recibiendo. Sí, hay algunos bloqueos de canales que sean conservadores, que sean patriotas. Ah, ok. Sí, bueno, en Estados Unidos también lo estamos sufriendo. Todo tipo de información que informe lo contrario a lo que informan los medios hegemónicos, sufrimos censura, sufrimos bloqueo, y por eso hemos decidido grabar este programa evitando cualquier atentado en contra de la transmisión en vivo, pero en cuanto terminemos lo voy a subir, y eso es lo que ustedes en este momento estarán viendo, es lo que grabamos hace tan solo unos minutos. Bueno, Alfredo, ¿usted ha sufrido también en este momento, desde el domingo, algún tipo de desconexión? Yo la he sufrido. De hecho, no, ayer hice una transmisión. Este tiempo ahora no. ¿Y Werner?
Sí, sí, Facebook e Instagram ha reducido mi alcance hasta algún tiempo. Muchas de mis postajes son deletadas y yo sufrí sanciones, yo fiqué bloqueado por las redes por unos días, una semana, un mes. Y en este momento mis redes están activas, pero el alcance está severamente limitado. Mis publicaciones no alcanzan mi público. Pero hay centenas de canales y perfiles en Telegram, en YouTube, Facebook, Instagram, que fueron deletados. Inclusive borrados, desaparecidos totalmente. Sí. Inclusive de personalidades con millones de seguidores. Inclusive una diputada federal, Carla Zambelli, diputada federal reelecta para su segundo mandato, tiene todas las redes banidas, todas, y ella tiene millones de seguidores. Es una censura nunca vista en Brasil desde el régimen militar. Es algo increíble o que está aconteciendo acá en relación de la dictadura impuesta por la justicia, por 2 o 3 jueces, ministros colocados en las cortes superiores por Lula y por Dilma para calaren los opositores a Lula, calaren los apoyadores de Bolsonaro para forzar a la aceptación de la elección de Lula da Silva. Es un horror que estamos viviendo acá en Brasil. Es una forma de silenciar, por supuesto, y muy efectiva. De hecho, sí. pero en el mismo Brasil, una de mis fuentes que ahora también se encuentra dentro de Brasil, Eduardo Vitar, venezolano, activista político, está en este momento también ayudando a mover esas manifestaciones porque en su concepto también considera que hubo fraude y que el pueblo necesita claridad. De hecho, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entonces Eduardo Vitar, que aquí lo tenemos en pantalla, lo voy a poner, ganó una demanda al gigante de Facebook por justamente censura. Sí, miremos lo que él me acaba de mandar hace tan solo, no a mí, lo logró publicar en su Twitter y miren cómo están las calles de Brasilia. Estamos aquí en Brasilia, capital de Brasil. Es impresionante la cantidad de personas que está aquí frente al cuartel general del ejército brasileño. Atenção, nós somos a resistência civil do Brasil. Acabaram com a Venezuela, acabaram com Chile. Acabaron con Venezuela, acabaron con Chile, somos la resistencia. Brasil está dando ejemplo de lo que es la lucha de la libertad versus el comunismo. Entienden lo peligroso que sería que criminales, narcotraficantes, terroristas, malandros lleguen al poder. Versus el comunismo. Estos brasileños, este pueblo maravilloso, con una conciencia gigante, para entregar su país al comunismo. Bueno, ahí lo vemos haciendo resistencia porque él sabe lo que es perder un país en las garras del comunismo, como lo es pues Venezuela, que ya está más que agarrado, y dejamos rodando las imágenes para que la gente sepa lo que está pasando allí, sepa que sí hay gente en las calles, sepa que hay muchedumbre, que se están manifestando, ojo, constitucionalmente, pacíficamente, como suele hacer pues la derecha en los diversos países en donde tú nombraste, Alfredo, Colombia también en las calles, en manifestación ordenada y democrática y constitucional, como se manifestó durante muchos años en Venezuela la gente, pero finalmente les ganó el cansancio y la dictadura férrea del
el chavismo y ahora el madurismo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las expectativas? Por favor, dime tú, Werner, ¿cuál es el futuro aquí? Alfredo. Bueno, yo creo que es el siguiente. Yo creo que el peor momento para nosotros es que vivimos un tiempo, Isabel Werner, donde los periodistas están apoyando la dictadura de la izquierda y la censura. Yo soy periodista la vida entera. Nunca pensé en mi vida que fuera a vivir un tiempo, Isabel, donde nuestros amiguitos periodistas se baten palmas a censura. Eso es lo más terrible que nosotros estamos a vivir en este momento en Brasil. De una clase, de una categoría que precisa de libertad para trabajar, para vivir, está apoyando todas las formas de censura. Es algo asustador. Pero nosotros... Brutal, los que deberían defender la libertad de expresión, pues están siendo los que primero amordazan a la gente, ¿no? Sí, eso es. Y otra cosa, por ejemplo, en nuestra América, en este año murieron un total de 37 periodistas, ninguno en Brasil. Se perdieron la vida en muchos países, ninguno en Brasil. O sea, durante el mandato de Bolsonaro. Sí, ninguno. Pero este número que yo te pasé de 37 es solo de este año. Entonces, nunca hubo una muerte política en los 4 años de gobierno de Bolsonaro. Los periodistas pudieron, acá, Isabel, se jugó fútbol con la cabeza del presidente. Aquí hubo periodistas que pidieron la muerte del presidente. Aquí hubo periodistas que llamó la niña de Bolsonaro de 12 años de puta y no se quedó nada. Aquí hubo una procuradora de un estado que llamó a la primera dama de vagabunda y no se quedó nada. Ese es un país donde la izquierda hizo una sembradura de odio, de rencor, y ahora que vuelven al poder, vienen con amenazas de venganza y de hacer todo lo que se les pasa, y es controlar las redes sociales y controlar la media. Así es, Alfredo y Werner, estamos viendo imágenes de Porto Alegre, comando militar del sur. Miren, en Porto Alegre también están frente a los comandos militares. ¿Por qué el pueblo, Werner, por qué el pueblo le pide ayuda a los militares? ¿Por qué a los militares? Yo creo que Werner está teniendo problemas de conexión. Efectivamente, sí, yo también tuve aquí algunos problemas al inicio, pero bueno, ahí vamos sorteándolos mientras Werner se descongela. Sí, cuéntame, Alfredo. Bueno, hay en la memoria del pueblo brasileño lo que se pasó en 1964, cuando nosotros también estuviéramos ante la puerta del comunismo. Y entonces se hubo una situación que donde el ejército, junto con las familias, se hizo el trabajo de impedir la llegada del comunismo al país. Por eso, en la memoria del pueblo brasileño hay una fuerza muy amplia, muy ancha. Hay una memoria, digamos, afectiva, una confianza. Por los militares. Por los militares como forma de orden. Ya se descongeló Werner, quiero escucharlo, Werner, sí. Si puedes, estabas congelado, sé que estás sufriendo problemas de comunicación, no hay problema, tratemos de aprovecharte. ¿Por qué el pueblo recurre al ejército? Ya escuchamos a Alfredo, ¿tú qué piensas? ¿Por qué recurrir al ejército? ¿No es peligroso? No, al contrario, yo pienso que las Fuerzas Armadas son ahora la única y la última oportunidad de salvarnos las instituciones y la democracia brasileña.
y salvarmos el Brasil. ¿Y por qué? Porque constitucionalmente se volvió a congelar. Cuéntame, Alfredo, danos la mano. Constitucionalmente cabe al ejército ser el elemento mantenedor de la orden. Eso es el que sí. Werner, si puedes continuar. Mi conexión, sí, yo quiero, mi conexión está con problemas, pero ¿quién debería corregir las inconstitucionalidades practicadas por los ministros de la Suprema Corte? Se cayó la conexión de Werner. Esto está pasando con muchas de las fuentes que tengo dentro de Venezuela. Vamos a tratar de esperar a ver que él se pueda conectar. Mira, él intenta y mientras tanto quiero aprovechar para mostrarles estas imágenes del juez que han titulado algunas de las personas en redes sociales, una de ellas confiable para mí, pero quiero confirmarlo con ustedes y que se lo confirmen a mi audiencia. El juez del partido de Lula, dicen, en el TSJ, en el Tribunal Supremo de Justicia, dice lo siguiente, acaba de declarar lo siguiente. Por favor, escuchemos y ustedes me dicen si esto es cierto, si esto es verdad. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é... Primero que todo, Werner, si estás activo puedes contestar, sí. Si no nos ayuda Alfredo. Alexandre de Moraes, sí. ¿Es cierto que es un juez del partido de Lula? No, es de PSDB. Alexandre de Moraes fue colocado en la Suprema Corte por Michel Temer, el último presidente que sustituyó a Dilma Rousseff. Pero las ligaciones políticas de Alexandre de Moraes son con el vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, que fue de PSDB, Partido Socialdemócrata Brasileiro. Alexandre de Moraes también fuera de Partido Socialdemocrático Brasileiro. Y las ligaciones son con el vice de Lula da Silva y por extensión con Lula da Silva. Alexandre de Moraes fue muy próximo de Geraldo Alckmin, el vice de Lula, cuando Alckmin fuera gobernador de São Paulo, del estado de São Paulo. Alexandre de Moraes fue secretario de Seguridad Pública en el estado de São Paulo. Y a partir de ahí creóse conexiones con Michel Temer, que fuera vicepresidente de Dilma Rousseff. Y cuando Dilma Rousseff sufrió impeachment, asumió Michel Temer y condució a Alexandre de Moraes al ministro de la Justicia y de la para ministro de la Suprema Corte. Y como ministro de la Suprema Corte fue colocado en la justicia electoral para comandar las elecciones en Brasil. Y Alexandre de Moraes siempre se declaró abiertamente un opositor y un adversario, casi un enemigo de Jair Bolsonaro. Esto siempre fue explícito. Entonces no hay división de poderes. Debería haber, pero las cortes superiores, la Suprema Corte y la Supremo Tribunal Electoral son compuestos por personas indicadas por políticos, la mayoría indicados por Lula da Silva y Dilma Rousseff, y actúan políticamente dentro de la justicia, hacen un activismo político, no apenas un activismo judicial, más un activismo político usando las herramientas judiciales de las Supremas Cortes.
Bueno, otro punto en común que se repite en diversos países es un modus operandi. Entonces estamos viendo cómo se apropian de esa división de poderes, se apropian de ella para que no exista. Sí. Gravísimo. Este juez de Moraes del que estamos hablando se atrevió a decir, y aquí lo tienen en pantalla, que no hay ninguna manera de disputar las elecciones y que aquellos que estén reclamándolas pues serán perseguidos por la justicia. Sí. ¿Cómo les parece esto? Este es el modus operandi de Alexandre de Moraes y de sus colegas en Suprema Corte en la justicia electoral. Durante la campaña hubo una gran denuncia de irregularidades en las propagandas de radio. Los dos candidatos deberían tener inserciones, como hablamos aquí, comerciales, propagandas, publicidad en las estaciones de radio en todo el país, y una auditoría contratada por la campaña de Bolsonaro detectó que habían mucho más propagandas de Lula siendo vehiculadas en las radios do que las propagandas de Bolsonaro. Y esta denuncia fue documentada y presentada a la justicia electoral, al ministro Alexandre de Moraes. Y el ministro Alexandre de Moraes dijo que las denuncias no eran consistentes, las pruebas no eran suficientes, mandó archivarlas, guardarlas y incluyó las personas que trouxeron las denuncias en un inquérito de actos antidemocráticos, que es un inquérito ilegal, que él propio lidera en la Suprema Corte. Casi 2 años, no, más de casi 3 años, Alexandre de Moraes, en la Suprema Corte, abrió un inquérito para perseguir opositores de Bolsonaro, alegando supuestos crímenes antidemocráticos, pero sin ninguna prueba y sin consentimiento del Ministerio Público. Quien debe iniciar una investigación, solicitar autorización de la justicia es el Ministerio Público. Pero Alexandre, como ministro de la Suprema Corte, tomó esta iniciativa, y no apenas esta, varias otras también, más esta tal vez sea una de las más graves, tomó de iniciativa propia sin consultar las otras autoridades, sin consultar el Ministerio Público Federal. Y después, el Ministerio Público Federal, el Procurador General de la República, dice que este era un inquérito ilegal que no debería ter sido abierto y debería ser encerrado. Alexandre Moraes ignoró el Ministerio Público y siguió con lo inquérito, arrolando otros reos. Es un proceso en que Alexandre es el denunciante, es el investigador, es el juzgador y es el carcerero. Absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional desde el principio. Nadie consigue parar a Alexandre de Moraes, nadie consigue parar la Suprema Corte. ¿Quién debería hacerlo? Quien tenga la prerrogativa constitucional de cohibir los actos inconstitucionales de la Suprema Corte es el Senado Federal. Y ese es un punto importante, porque el presidente del Senado Federal, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, tiene procesos de su escritorio, él es abogado, su escritorio de abogacía tiene procesos en la Suprema Corte, procesos millonarios de más de $1.000 millones que están siendo juzgados por la Suprema Corte. Y la Suprema Corte usa eso como una moneda de troca. Si Rodrigo Pacheco acepta procesos de investigación contra ministros de la Suprema Corte por sus inconstitucionalidades, la Suprema Corte no dará daño de causa al Rodrigo Pacheco en sus causas de su escritorio de abogacía. Esta es la relación espuria que hay entre los poderes. Entonces las instituciones no funcionan. Y ambos son, tanto Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, cuanto estos ministros de Suprema Corte, aliados políticos de Lula. Y se protegen mutuamente y agen políticamente mutuamente para favorecer a Lula y perjudicar a Bolsonaro. Es eso que se trata.
Pues gravísima la denuncia que has hecho con lujo de detalles. Te agradecemos muchísimo, Werner, por estar aquí, por haber estado conectado. Le agradecemos también a Alfredo. Palabras finales, por favor, lo que le quieran agregar en términos de información a la audiencia. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer por esta charla, es de todo importante. Y es importante que nosotros, digamos, seamos claros. Alexandre de Moraes en realidad está cumpliendo una misión determinada por el sistema que quiere poner de vuelta al comando del cofre a un delincuente, a un asesino, a un ladrón, a un corrupto. Esa es la verdad. Lo demás, yo quiero te agradecer mucho, agradecer mi hijo Isabel, y siempre que usted quiere hablar con nosotros, esté tranquila. En este fin de semana, viernes, sábado, domingo, yo creo que las calles de Brasil todos se quedarán llenas de brasileños, dejando claro una cosa: nosotros estamos en la calle luchando por nuestra libertad, porque nosotros tenemos ahora la imagen, y yo la acompaño, la lucha del pueblo de Irán, que está 40 días en la calle, son casi 300 muertos. Ellos están luchando por libertad. Nosotros estamos luchando para no perder nuestra libertad. Nosotros estamos en la calle, nosotros no somos marginales, nosotros no somos bandidos, nada, nosotros no somos contraventores. Nosotros somos padres y madres de familia, nosotros somos pequeños, grandes empresarios, nosotros somos periodistas que tienen la percepción del riesgo que está acerca de Brasil. Yo te digo una cosa, voy a te vaticinar una cosa, Isabel y a ver. Lula no será presidente de Brasil. Eso yo te puedo garantizar. Te puedo garantizar con la experiencia y con la esperanza. Más experiencia que la realidad. Pero nosotros no tenemos condiciones de tener la vuelta al poder de un tipo que es un criminal, que es un tipo peligroso, que es un tipo que no tiene ningún compromiso con los derechos del pueblo. Gracias por todo. Gracias a ti, Alfredo Bessov. Esas fueron palabras de Alfredo Bessov. Y Werner, ¿tú también te atreverías a pronosticar que ese pueblo brasilero va a revertir el resultado anunciado? Bueno, nuestra Constitución dice que todo lo poder emana del pueblo y por el pueblo deberá ser o poder ejercido directamente o a través de sus representantes. Directamente está escrito en la Constitución. El pueblo está sienterizo. Las personas están yendo a las calles e irán con ainda más fuerza en el fin de semana porque exigen una solución. Todos sabemos de la fraude en la elección. Todos sabemos que Lula da Silva, un criminal, como bien dice Alfredo, no puede retornar al comando del país y al comando de los cofres de la mayor economía de América Latina. Brasil es hoy más de 50% de lo Producto Interno Bruto, el PIB, o en inglés de GDP, de América Latina, algo en torno de 52%. Y de eso se aprovecharon Lula y Dilma en sus gobiernos para financiar otras dictaduras de izquierda, para diseminar o izquierdismo en la Latinoamérica. Eso no puede más ser permitido. Lo pueblo brasileño ha dicho con mucha clareza, eso no puede volver a acontecer. Jair Bolsonaro ha iniciado un proceso de transformación y de desenvolvimiento económico de Brasil nunca visto antes por otros gobiernos, un gobierno correcto,
en que se eliminó completamente la corrupción de la institución, de las instituciones todas que habían sido totalmente corrompidas los gobiernos anteriores. Eso precisa tener continuidad, no hay posibilidad de se retornar un ladrón de tal envergadura como Lula da Silva al poder. Y no será una elección fraudada, claramente fraudada, las pruebas están brotando todos los días, todas las horas, de todas las formas de fraude. No será una elección fraudada que trará de vuelta al poder Lula da Silva. Nos esperamos ansiosamente por la manifestación de las Fuerzas Armadas con su relatorio, con las pruebas que ellas tienen, para que entonces la población tenga ainda más ánimo y disposición para permanecer en las calles hasta que haya una solución definitiva para este horror que está se construyendo aquí en Brasil. No podemos convivir con eso, necesitamos una solución y las Fuerzas Armadas son con el pueblo dándole su soporte necesario a solución para esta situación. Así yo espero que venga a acontecer y a todas las condiciones, todo escenario está pronto para que aconteça de esta forma. Y Dios ha de nos ayudar para que consigamos resolver de esta forma. Muchísimas gracias. Esas fueron las últimas palabras también de Werner Fluck. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Alfredo Besoff. Muchas gracias por estar aquí, por informarnos con la rigurosidad del periodismo. Gracias, colegas. Bueno, ya vieron ustedes, esto es periodismo de inmersión, periodismo real. Vamos tumbando falacias, vamos tumbando también información que no es precisa, lanzada en las redes por pues activistas. Hay que saber diferenciar, ya lo escucharon ustedes, y estaremos muy pendientes, por supuesto, los amigos de la ley, del orden y de la democracia, de lo que decide realmente el pueblo, pues viendo el desenvolvimiento que vaya ocurriendo allí en Brasil. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos estamos pendientes de qué va a ocurrir en ese gigante de Sudamérica que es ejemplo o ha sido ejemplo, al menos en los últimos años, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, de crecimiento económico, de crecimiento en cuanto a seguridad y por supuesto que también hay críticas a su gestión, pero es importante señalar este punto en términos económicos y de seguridad económica para su país. ¿Por qué? Pues porque marcó una gran diferencia, no solamente en la gestión dentro de su país, no solamente de su gestión en Latinoamérica, no solamente en este lado del planeta, sino también de muchos otros países en el mundo, muchos incluido Estados Unidos, desde donde yo me encuentro, y ustedes lo saben, en franca inflación, recesión, precios exorbitantes, como nunca antes en la historia, o al menos como no ha ocurrido en los últimos 41 años bajo este desgobierno de Joe Biden. Bueno, esto es lo que tenía que informarles hoy. Brasil lo ameritaba, seguiremos pendientes, seguiremos por supuesto informando en los próximos días cómo se va desenvolviendo la situación. El pueblo en las calles, ya lo vieron ustedes, pidiendo intervención militar. En Colombia el pueblo también en las calles continúan saliendo y continúan mientras tanto esa cúpula que le gusta vivir sabroso y que es de ultra izquierda radical, pues imponiendo cada vez medidas más restrictivas, también tratando de disuadir el que el pueblo se defienda o quiera, pues por lo menos hacer defender sus derechos civiles, democráticos y su derecho a la vida digna. Ahora ya aprobada una reforma tributaria en Colombia totalmente onerosa, cruel con el pueblo después de años de encierro en donde se han visto privados del derecho al trabajo, del derecho al libre tránsito, del derecho pues de incluso expresarse como lo hemos vivido en otras latitudes. España también lo está viviendo. Bueno, ¿qué les cuento que ustedes no sepan porque se han informado aquí en este canal de Isabel Cuervo? Así que sígueme, pero a tu propio riesgo, porque ya saben que aquí siempre les voy a traer invitados de altura, invitados que saben lo que están hablando con conocimiento de causa y por supuesto vamos a decir lo que los medios y las redes hegemónicas censuradoras callan. Hasta la próxima.